¿Alguna vez te has sentido así, amado por todos, pero vacío por dentro, reconocido, pero incompleto, sonriendo por fuera, pero llorando por dentro? Hoy vamos a hablar de una de las historias más dolorosas y a la vez más poderosas de toda la Biblia. La historia de una mujer que lo tenía todo, menos lo que más deseaba. Su nombre, Raquel. Una mujer amada, pero marcada por un vacío que solo Dios pudo llenar. Y antes de continuar, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Has sentido alguna vez que Dios te olvidó, que oras, lloras, y el cielo parece guardar silencio? Entonces este video es para ti, porque lo que vamos a descubrir hoy puede transformar tu manera de ver la espera, el dolor y el tiempo de Dios. Muchos creen que la historia de Raquel es solo una historia de amor, pero están equivocados. Lo que vas a escuchar aquí es una lección espiritual que Satanás no quiere que descubras. Una verdad que puede romper las cadenas que te tienen atrapado en la desesperanza. Vamos a recorrer juntos cada capítulo de su vida, cada lágrima, cada oración y cada milagro que la Biblia revela. Y antes de seguir, déjame decirte algo muy importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Si tú crees en Dios, si valoras contenido que fortalece tu fe y si quieres recibir más mensajes como este, te invito a que te suscribas ahora mismo. Solo así, YouTube te mostrará nuestros próximos videos que, créeme, van a hablar directamente a tu corazón. Quédate hasta el final, porque la historia de Raquel no es solo suya, también puede ser la tuya. Y lo que vas a aprender hoy puede ser justo la respuesta que llevas tanto tiempo esperando. Antes de que Raquel apareciera en la vida de Jacob, había un desierto emocional que necesitaba ser recorrido. La Biblia nos muestra a un hombre huyendo, no solo de la ira de su hermano Esaú, sino de las consecuencias de sus propios errores. Génesis 28, 10, 15. Satanás se encargó de sembrar en su mente pensamientos de culpa, de rechazo, de abandono por parte de Dios. Pero lo que Jacob no sabía, y Raquel tampoco, es que Dios ya estaba escribiendo una historia que conectaría sus destinos de forma sobrenatural. Mientras Jacob caminaba solo, atravesando tierras desconocidas, sin rumbo claro, el cielo estaba moviendo piezas invisibles. Dios, en su infinita misericordia, preparaba el escenario perfecto para un encuentro que cambiaría la vida de ambos. Y aquí hay una enseñanza directa para ti. Muchas veces, cuando sentimos que todo está en nuestra contra, cuando el desierto parece interminable, es porque Dios está preparando algo mayor que todavía no podemos ver. La Biblia es clara al mostrar que mientras Jacob lloraba su exilio, Raquel, sin saberlo, ya estaba en la agenda divina de su futuro. Lo más impresionante es cómo Dios trabajó primero en el corazón de Jacob antes de permitirle conocer a Raquel. Él necesitaba entender lo que significaba depender completamente de Dios. Satanás quería mantenerlo atado a la desesperación, pero Dios le mostró la famosa visión de la escalera, con ángeles subiendo y bajando entre el cielo y la tierra. ¿Te imaginas? En medio de la nada, Dios le recordaba que no estaba solo. Y esa misma promesa es para ti hoy. Aún en tu exilio emocional o espiritual, Dios sigue obrando. Ahora quiero hacerte una pregunta muy especial. ¿Has vivido alguna vez un proceso donde parecía que Dios te había olvidado, pero luego entendiste que te estaba preparando para algo mucho mayor? Si es así, cuéntame en los comentarios. Tu testimonio puede ser justo lo que otra persona necesita leer hoy para recuperar su fe. Recuerda que en este canal somos una familia que aprende, crece y comparte experiencias reales. Y esto apenas comienza, porque aunque Raquel será la mujer más amada por Jacob, eso no evitará que ella enfrente un vacío profundo, un dolor silencioso que solo Dios podrá transformar. En el próximo tópico, vamos a descubrir cómo ese amor tan grande no fue suficiente hasta que Dios actuó.
Cuando finalmente Jacob llegó a Harán, su corazón cansado encontró un alivio inesperado: Raquel. La Biblia describe ese primer encuentro como algo casi poético. Jacob la vio junto al pozo, cuidando las ovejas de su padre, y no pudo contener las lágrimas. Génesis 29, 9-11. Era como si, después de tanto sufrimiento, Dios le mostrara un destello de esperanza. Pero lo que parecía un comienzo de amor puro y sencillo, pronto se tornó en una cadena de engaños y frustraciones provocadas por el egoísmo de Labán y también por los silenciosos hilos que Satanás seguía tejiendo para sembrar dolor. Labán, un hombre astuto y manipulador, vio en Jacob una oportunidad de lucro, y lo que debía ser una unión bendecida por Dios comenzó como una mentira. Después de 7 años de trabajo duro, Jacob fue traicionado en la noche de bodas. Y cuando despertó, en lugar de Raquel, encontró a Lea a su lado. Génesis 29-25. Imagínate el impacto emocional de Raquel en ese momento. Amada, pero rechazada. Deseada, pero sustituida. Desde ese día, Raquel cargó en el alma un peso invisible. El peso de ser amada por un hombre, pero siempre dentro de un triángulo de comparación, celos y dolor. La Biblia deja claro que Jacob amaba a Raquel más que a Lea, Génesis 29:30, pero ese amor no fue suficiente para llenar el vacío que ella sentía. Y aquí hay una gran lección espiritual. Puedes tener el amor de las personas, puedes ser la preferida, pero si el espacio de Dios en tu corazón está vacío, ninguna otra cosa lo podrá llenar. Raquel vivía cada día con el reconocimiento de ser la más querida y al mismo tiempo la más infeliz, porque mientras Lea daba hijos, Raquel solo acumulaba lágrimas. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa, de alma a alma. ¿Alguna vez te has sentido como Raquel, amada por los demás, pero vacía por dentro? ¿Has vivido esa angustia de ver a otros recibir lo que tú más anhelas mientras el cielo parece guardar silencio? Si es así, quiero que compartas tu experiencia en los comentarios. Aquí no estamos para juzgar, estamos para apoyarte, orar contigo y ayudarte a entender que Dios tiene un tiempo perfecto para actuar. La historia de Raquel es la prueba de que el amor humano, por más intenso que sea, nunca será suficiente cuando el corazón clama por una intervención divina. Pero calma, porque el momento en que Dios va a intervenir aún está por venir. No te pierdas el próximo tópico, donde vamos a ver cómo el vacío de Raquel empieza a gritar más fuerte y cómo Dios, poco a poco, empieza a preparar su milagro. Los días pasaron, luego los meses y después los años. Mientras Lea daba hijo tras hijo, Raquel seguía esperando y sufriendo. La Biblia no nos da muchos detalles sobre sus lágrimas diarias, pero basta con leer entre líneas para sentir el peso de su dolor. Cada embarazo de su hermana era un recordatorio de su propia esterilidad. Cada llanto de un recién nacido en la tienda de al lado, una herida más en el corazón. Y Satanás, astuto como siempre, susurraba en su oído: Dios te ha olvidado, jamás escucharás su voz. Pero lo que Raquel no sabía es que en ese silencio aparente, Dios ya estaba escribiendo el capítulo más importante de su historia. Imagínate la lucha interna de Raquel. Por fuera, la mujer amada, la preferida de Jacob. Pero por dentro, una batalla que muy pocos podían ver. La Biblia dice en Génesis 30:1 que ella llegó a un punto de quiebre. Se acercó a Jacob y le suplicó: dame hijos, o si no, me muero. ¡Qué grito tan humano, tan real! ¿Quién nunca ha clamado así en medio de una desesperación? Esa frase de Raquel representa la voz de todos los que un día se sintieron vacíos, a pesar de tener todo lo que el mundo llama bendición. Pero lo más impactante es que en ese momento Jacob reaccionó, pero no como ella esperaba. La Biblia dice que Jacob se enojó, preguntándole:
¿Acaso estoy yo en lugar de Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre? Génesis 32. ¡Wow! Duro, ¿verdad? Pero aquí hay una lección poderosa. Muchas veces buscamos en las personas lo que solo Dios puede dar. Ni siquiera el amor de Jacob podía llenar ese vacío. Y quizá tú también estés buscando soluciones humanas para una batalla que es espiritual. La Biblia nos recuerda que solo Dios tiene poder para abrir vientres y abrir caminos donde solo hay paredes. Ahora, quiero hablar directamente a ti que está viendo este vídeo. ¿Has sentido alguna vez ese silencio de Dios? Ese momento en el que oraste, lloraste y parecía que el cielo no respondía. Si es así, comparte tu experiencia en los comentarios. No imaginas cuánta gente puede estar sintiendo lo mismo, y tu testimonio puede ser la palabra que fortalezca a otro corazón hoy. Raquel estaba al límite. La combinación de amor no correspondido en su maternidad, envidia, frustración y el aparente silencio de Dios la empujaron a tomar decisiones desesperadas. Y justamente de eso vamos a hablar en el próximo tópico, porque a veces, cuando Dios tarda, nosotros intentamos resolver las cosas con nuestras propias manos. ¿Será que hizo Deus certo para Raquel? Descubriremos a seguir. Cuando el silencio de Dios parece eterno, el ser humano comienza a buscar soluciones con sus propias manos. Y eso fue exactamente lo que hizo Raquel. La Biblia relata que, en su desesperación por ser madre, tomó una decisión arriesgada. Entregó a su sierva Bilha a Jacob, esperando que, a través de ella, pudiera tener hijos. Génesis 33. Era una práctica cultural de la época, pero aún así, detrás de esa decisión había un grito de angustia. Raquel estaba cansada de esperar. Satanás aprovechó su vulnerabilidad y la hizo creer que Dios nunca respondería. Y así surgieron hijos, pero no nació la paz. Cada vez que Bilha daba a luz, Raquel sentía una mezcla de alivio momentáneo y un vacío que persistía. La Biblia dice que ella misma nombró a esos niños como una especie de desahogo emocional, como si cada nombre fuese una resposta ao seu sofrimento. Pero no fondo, ela sabia. Aquela não era a promessa que seu coração desejava. Aquí hay un aprendizaje profundo. Cuando intentamos forzar lo que solo Dios puede dar, las consecuencias son inevitables. Raquel ganó hijos, pero no ganó la satisfacción espiritual que tanto anhelaba. La situación dentro de la casa de Jacob empezó a deteriorarse. Lo que ya era un ambiente de rivalidad entre ella y Lea, ahora se convirtió en una guerra de vientres. Cada nacimiento, cada hijo, era un motivo más de competencia. Satanás había sembrado con éxito una división en el corazón de ambas mujeres, y Jacob, atrapado entre el dolor de una esposa amada pero infeliz, y otra que le daba hijos, pero que no tenía su amor. ¿Cuántas veces el enemigo hace lo mismo hoy? Usa nuestro dolor para dividir familias, destruir relaciones y enfriar nuestra fe en Dios. Y aquí va mi pregunta directa a ti. ¿Alguna vez has tomado decisiones en la desesperación solo para después darte cuenta de que ese no era el plan de Dios para tu vida? ¿Te has adelantado a la voluntad de Dios por miedo al silencio? Si te identificas, déjalo en los comentarios. Compartir tu experiencia puede ayudar a alguien que hoy está a punto de cometer el mismo error. Pero calma, la historia de Raquel aún no termina aquí. Dios no había olvidado sus lágrimas. El cielo seguía observando. Y en el próximo tópico vamos a ver cómo, incluso después de los errores, Dios comenzó a preparar el terreno para que el milagro llegara. Porque cuando Dios decide actuar, ni Satanás, ni el tiempo, ni los errores humanos pueden detener su voluntad. Y entonces, en el momento menos esperado, cuando el dolor de Raquel parecía no tener fin, Dios actuó. La Biblia lo dice de forma breve pero poderosa. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos.
Génesis 30:22. Qué frase más cargada de esperanza, después de años de llanto, de envidia, de decisiones precipitadas y de noches interminables de angustia. El cielo rompió el silencio. Aquí vemos una verdad espiritual que jamás debemos olvidar. Aunque parezca que Dios está en silencio, Él nunca está inactivo. Cada lágrima de Raquel estaba contada, cada oración fue escuchada, y Satanás, que había sembrado desesperación, fue silenciado por el poder de Dios. El nacimiento de José no fue solo la llegada de un hijo, fue el símbolo viviente de que Dios no olvida a sus hijos. La Biblia muestra que Raquel, al tener a José en sus brazos, pronunció palabras que reflejaban años de dolor acumulado y esperanza renacida. Dios ha quitado mi afrenta. Génesis 30:23. Su vacío, su humillación, su dolor, todo fue transformado en gozo. Y esto nos enseña algo fundamental. Las demoras de Dios no son negativas, son pedagógicas, son momentos donde nuestra fe es moldeada y nuestro carácter es purificado, porque Dios no solo quería darle un hijo, quería darle un testimonio. Pero aquí hay otro detalle espiritual que no podemos ignorar. Incluso después de recibir su milagro, Raquel no estaba completamente satisfecha. La Biblia dice que ella aún pidió más. Añádame Jehová a otro hijo. Génesis 30:24. ¿Te das cuenta? A veces, después de recibir una bendición, nuestro corazón aún lucha contra la insatisfacción. Satanás siempre va a intentar que olvidemos que lo que ya tenemos es un regalo inmenso de Dios. Por eso es tan importante mantener una vida de gratitud y confianza, para no caer nuevamente en ciclos de ansiedad espiritual. Y ahora, quiero abrir espacio para que tú también hables. Ya has recibido una respuesta de Dios después de mucho tiempo de espera. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué aprendiste mientras esperabas? Por favor, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede fortalecer a alguien que hoy todavía está esperando su propio José. Recuerda, aquí estamos formando una comunidad de fe, de esperanza y de testimonios vivos de lo que Dios puede hacer. Pero la historia de Raquel aún tiene un capítulo final, porque su historia de amor, dolor y fe no termina aquí. En el próximo tópico vamos a descubrir cómo fue el desenlace de su vida y qué lección final Dios dejó grabada a través de ella, para que tú y yo nunca olvidemos. Después del nacimiento de José, Raquel volvió a sentir esa mezcla de esperanza y ansiedad. Su corazón todavía anhelaba más, y no era un capricho, era un deseo profundo de llenar ese vacío que por años la había atormentado. La Biblia nos cuenta que, tiempo después, Dios respondió de nuevo, pero esta vez, la bendición llegó acompañada de una de las pruebas más duras de su vida. Durante un viaje a Efrata, Raquel entró en trabajo de parto, pero fue un parto difícil, doloroso y que terminaría marcando su destino de forma irreversible. Génesis 35:16-18. Satanás no perdió la oportunidad de sembrar miedo, dolor y confusión, pero incluso en medio del sufrimiento, Dios estaba presente. En el momento más crítico, Raquel dio a luz a su segundo hijo. Su voz, ya debilitada por el dolor, alcanzó a nombrarlo Benoni, que significa hijo de mi dolor. Génesis 35:18. Esa frase resume toda una vida de lucha emocional y espiritual. Cada lágrima, cada oración sin respuesta, cada noche de angustia, todo parecía culminar en ese momento. Pero aquí viene algo poderoso. Jacob, recordando todas las promesas de Dios, tomó la decisión de cambiar ese nombre. Lo llamó Benjamín, hijo de mi mano derecha, hijo de mi fuerza. Un acto de fe, una declaración de que incluso en la tragedia, Dios tenía un plan mayor. Raquel murió justo después de dar a luz y fue sepultada en el camino a Belén. Génesis 35:19. Hasta hoy, ese lugar es recordado como el sitio donde una mujer amada
pero muchas veces vacía, entregó su última lágrima. Pero incluso en su muerte, Dios usó la vida de Raquel para enseñar a generaciones futuras. La Biblia la menciona siglos después como símbolo del dolor y del clamor de un pueblo que espera redención. Jeremías 31:15, Mateo 2:18. ¡Qué impresionante! Dios transformó el dolor de Raquel en un mensaje eterno de esperanza. Ahora quiero hablar directamente contigo. ¿Alguna vez has sentido que estás pagando un precio muy alto por una bendición? ¿Que el milagro que tanto esperaste vino acompañado de dolor? Si es así, escribe aquí abajo en los comentarios: quiero orar por ti. Y juntos vamos a recordar que en la Biblia incluso el sufrimiento tiene propósito. Satanás quiso destruir a Raquel, pero Dios transformó su historia en un legado eterno. Y antes de terminar este capítulo, te invito a quedarte para el próximo tópico, porque hay un mensaje final que esta historia nos deja, una lección que puede cambiar tu forma de ver el dolor, las pérdidas y el tiempo de Dios. La historia de Raquel no termina en su tumba. Su nombre quedó grabado en la Biblia como símbolo de esperanza en medio del dolor. Siglos después de su muerte, el profeta Jeremías la menciona en una de las imágenes más conmovedoras de toda la Escritura. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Jeremías 31:15. Ese llanto de Raquel, ese eco de dolor, llegó hasta el Nuevo Testamento, cuando Herodes mandó matar a los niños de Belén. Mateo 2:18. La vida de Raquel se convirtió en un testimonio eterno de que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Pero lo más impactante es que justo después de esa profecía de dolor, Dios da una promesa de esperanza. Reprime del llanto tu voz, porque hay recompensa para tu trabajo y tus hijos volverán de la tierra del enemigo. Jeremías 31:16-17. ¿Te das cuenta? Incluso después de la muerte, Dios respondió a los lamentos de Raquel. Satanás había intentado callarla, pero Dios hizo que su voz cruzara los siglos como símbolo de consuelo para todos los que lloran por una pérdida. Raquel fue una mujer que experimentó todas las emociones humanas: amor, celos, desesperación, fe y finalmente, entrega. Ella no fue perfecta. Tomó decisiones precipitadas. Dudó. Se desesperó. Pero, ¿sabes qué? Dios no la descartó. La usó. La restauró. Y su historia sigue hablando hoy. ¿Cuántas veces tú mismo has pensado que Dios ya se cansó de ti por tus errores? La Biblia te muestra, a través de Raquel, que Dios sigue teniendo un propósito, incluso cuando fallamos. Ahora quiero hacerte una pregunta personal. ¿En qué área de tu vida te sientes como Raquel hoy? ¿Hay algún vacío que parece imposible de llenar? ¿Sientes que Dios está en silencio? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu historia, orar por ti y mostrarte que el Dios de la Biblia, el mismo que escuchó a Raquel, también está escuchando tu clamor ahora mismo. Y prepárate, porque el próximo tópico será una revelación poderosa sobre cómo Dios transforma nuestras derrotas en testimonios eternos. Lo que hoy parece ser tu dolor más profundo, mañana puede ser tu mayor testimonio de fe. La historia de Raquel es más que un relato antiguo. Es un espejo de la lucha interior que muchos de nosotros enfrentamos hoy. Ella tenía el amor de Jacob, tenía belleza, tenía posición, pero le faltaba lo que más anhelaba: ser madre. Y aunque hoy las circunstancias sean diferentes, ese vacío que ella sintió sigue repitiéndose en millones de corazones. Puede que tú no estés esperando un hijo, pero quizá estés esperando respuestas, un propósito, una señal de que Dios te escucha. Satanás siempre va a usar esos vacíos para sembrar desesperanza, pero la Biblia nos muestra que incluso en los silencios más largos, Dios está obrando.
El caso de Raquel nos enseña que los vacíos del alma no se llenan con cosas humanas. Por más amor que Jacob le diera, por más atenciones o regalos, nada calmaba esa necesidad profunda que solo Dios podía suplir. Y aquí va una pregunta directa para ti. ¿Cuántas veces has intentado llenar tu vacío con cosas que el mundo ofrece? Trabajo, relaciones, éxito, reconocimiento, pero al final del día, el corazón sigue gritando por algo más. La Biblia es clara. Solo Dios puede llenar ese espacio. Solo su presencia puede traer la paz que tu alma necesita. Y hay otro detalle importante. Raquel luchó, sí, pero también fue perseverante. Ella no se resignó. No aceptó que ese fuera el final de su historia. Sus oraciones, aunque tardías, fueron sinceras. Su clamor rompió el cielo, y cuando Dios actuó, lo hizo de una forma que transformó no solo su vida, sino la de generaciones enteras, porque de su hijo José vendría el hombre que salvaría a todo Israel del hambre. Puedes ver cómo incluso tu dolor de hoy puede ser parte de un plan mayor que ni siquiera imaginas. Y ahora quiero abrir un espacio especial. ¿Qué vacío estás enfrentando hoy? ¿Qué área de tu vida parece estar en sequía espiritual? Por favor, deja tu respuesta en los comentarios. Este canal no es solo un lugar de aprendizaje, es un refugio de oración y apoyo mutuo. Tu historia puede tocar el corazón de alguien que hoy está al borde de la desesperación. Pero no te vayas, porque en el próximo tópico vamos a explorar cómo Dios, a través de la historia de Raquel, quiere enseñarnos a esperar, a confiar y a creer que cuando Él actúa, lo hace de manera perfecta, en su tiempo y con su poder. Una de las mayores enseñanzas que la historia de Raquel nos deja es esta: el tiempo de Dios nunca llega antes, pero tampoco después. Llega cuando nuestra alma está lista para recibir. Raquel tuvo que esperar, llorar y muchas veces cuestionar. Satanás quiso convencerla de que Dios se había olvidado de ella. Día tras día, viendo a Lea abrazar a sus hijos, ella se preguntaba: ¿dónde está Dios en medio de mi dolor? Pero la Biblia es clara. Dios estaba viendo, escuchando y preparando el momento perfecto para actuar. Génesis 30:22. Y aquí hay una verdad espiritual que no podemos ignorar. Cuando Dios decide actuar, lo hace de manera que nadie puede decir que fue coincidencia. Cuando José nació, no fue solo el cumplimiento de un deseo personal. Fue el inicio de un plan mucho más grande que Raquel ni siquiera imaginaba. Ese niño sería el instrumento de Dios para salvar naciones enteras en el futuro. Y eso nos deja una lección poderosa. A veces, la respuesta de Dios a nuestras oraciones va mucho más allá de lo que pedimos. Satanás puede intentar atrasar, confundir, pero nunca podrá frustrar el propósito final de Dios. Hoy, quizás tú también estés esperando tu milagro. Tal vez has orado por años y el silencio de Dios parece ensordecedor. Pero recuerda, el Dios que escuchó a Raquel es el mismo que escucha cada una de tus lágrimas. La Biblia está llena de promesas para aquellos que esperan con fe. En Isaías 40:31, Dios promete que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. La espera duele, pero también purifica, fortalece y nos prepara para recibir lo que viene. Ahora quiero que hagas una pausa y reflexiones. ¿Hay algo en tu vida que has estado pidiendo a Dios por mucho tiempo y parece que no llega? ¿Te identificas con el dolor de insintoship? Raquel, si es así, quiero que lo escribas en los comentarios. No tengas miedo de compartir. Aquí somos una familia y estamos listos para orar contigo, para animarte y para recordarte que Dios nunca llega tarde. Y en el próximo tópico, vamos a cerrar esta serie sobre Raquel con una reflexión final que puede transformar tu manera de ver la espera, el dolor y las promesas de Dios.
No te lo pierdas. Lo que viene a continuación puede ser justo la respuesta que tu alma está necesitando. Pelta, capítulo final de la vida de Raquel, nos deja una de las lecciones espirituales más profundas de toda la Biblia. Dios puede transformar el dolor más amargo en un legado eterno de esperanza. Aunque su historia parece terminar con su muerte en el camino a Efrata, la Biblia sigue mencionando su nombre como símbolo de consuelo y restauración. En Jeremías 31, 15, 17, Dios promete que ese llanto que parecía sin respuesta tendría un final glorioso. La voz de Raquel no fue silenciada por la tumba. Su dolor se convirtió en profecía. Y su historia sigue hablando hoy a todos los que sufren en silencio. Satanás intentó usar la esterilidad, la rivalidad y la desesperación para destruir la fe de Raquel. Pero Dios, en su misericordia infinita, transformó cada lágrima en testimonio. La Biblia nos muestra que José, el hijo que ella tanto esperó, fue el hombre que salvó a Israel de la hambruna. Y Benjamín fue la tribu de donde más tarde surgiría Saúl, el primer rey de Israel. Y también el apóstol Pablo, uno de los más grandes predicadores del Evangelio. ¿Te das cuenta? Lo que comenzó como un vacío, terminó siendo una cadena de bendiciones que alcanzó a generaciones. Y aquí va una verdad que debes grabar en tu corazón. Tu dolor de hoy puede ser la semilla de un testimonio que impactará a otros mañana. La Biblia nos enseña que Dios no desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Cada lágrima que has derramado, cada oración que hiciste en medio de la noche, cada vez que sentiste que el cielo guardaba silencio, Dios estaba allí, preparando, moldeando y escribiendo una historia que ni Satanás puede borrar. Ahora quiero hacerte una última pregunta antes de cerrar esta serie. ¿Qué enseñanza te deja la vida de Raquel? ¿En qué área de tu vida necesitas confiar más en el tiempo y en las promesas de Dios? Por favor, comparte tu respuesta en los comentarios. Leer tu reflexión será un privilegio y juntos vamos a construir una comunidad donde el dolor se convierte en esperanza y donde cada historia tiene un propósito eterno. Y no te desconectes, porque en el próximo video vamos a hablar de otro personaje bíblico que, como Raquel, enfrentó el dolor, pero fue levantado por la mano poderosa de Dios. Así que, sigue con nosotros, y que la esperanza nunca muera en tu corazón. Y ahora, quiero hacerte una pregunta directa. ¿En qué área de tu vida te sientes como Raquel? ¿Hay un vacío que llevas por dentro que solo Dios puede llenar? Quiero que lo escribas aquí abajo en los comentarios. Tu testimonio puede ser justo la palabra de esperanza que alguien necesita leer hoy. Si este video tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así, YouTube te avisará cada vez que publiquemos un nuevo contenido que pueda fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Y no te vayas, porque aquí en la pantalla te va a aparecer un video recomendado que continúa esta serie de historias bíblicas impactantes. Haz clic porque lo que vas a descubrir puede ser exactamente la respuesta que tu alma está esperando. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Y como siempre, te habló Javier.